Bienvenidos a Fábrica de Temas, un podcast para la historia. Este proyecto es pensado y desarrollado por Contingencia, una agrupación específica del Departamento del Profesorado y la Licenciatura en Historia, carreras impartidas desde la Universidad Nacional del Litoral en la Facultad de Humanidades y Ciencias. En un marco socioeconómico dentro del cual las instituciones de enseñanza pública y el derecho a la educación gratuita corren peligro de ser gravemente vulneradas y golpeadas, afectando a diversos personajes del ámbito académico y el mundo de la enseñanza, Contingencia busca generar un archivo de temáticas y problemas de investigación que colaboren con la permanencia del estudiantado y con la curiosidad creativa a la hora de encarar la presentación de temas dentro de mesas de exámenes, fomentando una conversación y divulgación entre estudiantes de distintos niveles de las carreras respecto a procesos de preparación, organización, estudio y corrección de trabajos finales de las materias. Este podcast no busca igualar las exposiciones de temas finales ni que se consiga copiar desde este recurso. Valoramos la honestidad intelectual y apoyamos los distintos métodos que las cátedras ofrecen, tales como las clases de consulta y correos electrónicos para la comunicación con los profesores. Muy buenos días, tardes, noches o cuando sea y donde sea que se encuentren. Esto es Fábrica de Temas, un podcast para la historia presentado por Contingencia, grabando desde la Biblioteca Centralizada de Ciudad Universitaria de la UNL. El día de hoy nos complace dar por comienzo al primer episodio del podcast junto a Ana Ramírez, Marco Cataño y quien les habla, Francisco Bolzano. El expositor será Marco Cataño, quien está cursando el tercer año del profesorado y la licenciatura en Historia y quien presentará un tema de la materia de sociedades mediterráneas. Buenas, yo me llamo Marco Cataño, como ya después me depositaron, y mi tema es sobre un texto de Mauss que dio la cátedra de sociedades mediterráneas, un texto que me gustó mucho, pero que a su vez creo que mi presentación puede servir para dar puntos que pueden ayudar a los chicos a desarrollarse mejor en esto, ver errores y ver aciertos que tuve para que los chicos no tengan esos errores y magnifiquen o hagan más grande los aciertos que tuve y entiendan siempre estrategias que pueden ayudar a los finales. Escucha, Marco, antes de que arranques, tengo un par de preguntas. Bueno, ¿de qué se trata tu tema? Lo vas a desarrollar más o menos a lo largo del podcast, por así decirlo. Pero lo que me interesa es, por ejemplo, ¿por qué elegiste este tema? ¿Qué es lo que te llamó? ¿Harías una inscripción? No, es una inscripción a Mediterráneo, es algo que hemos pensado, pero estoy como medio jugo. Esto es más el tema de la carrera, que uno luego cómo la va a hacer, porque a mí me encantan mucho las sociedades medievales, pero no sé si es lo que me quiero dedicar y no sé cómo afectaría eso a mi currículum. Esas son cosas que uno va a ver después. Ahora, en mitad del primer cuatrimestre, con parciales que se acercan, no tengo la mentalidad para eso, pero sí fue una cátedra y una materia que me encantó mucho y que si pudiera volvería a cursar la materia porque fue hasta una experiencia gratificante cursar esa hermosa materia. Los temas de Roma y Grecia me encantaron un montón, el tema de las clases griegas fue algo para mí muy lindo cómo se desarrolló. Bueno, ¿te parece si empezamos a desarrollar? Acá recorre el texto, es Michael Mann, La fuente del poder social, del tomo 1 al capítulo 9, El imperio territorial romano. Ese es el texto base, digamos. El texto base, luego lo relaciona con Guerra Naceira, un poco al Foldi. O sea, ¿te parece si empezamos con tu tema? Sí. Acá yo hice una introducción, la introducción que abarca mi espacio temporal, que es desde que los romanos vencieron en la Segunda Guerra Púnica hasta la caída de la República y un poquito el comienzo del Principado. Yo, por ejemplo, había planteado esa idea porque quería que me pregunten qué pasó después. Bueno, ¿qué pasa después de la crisis republicana? Y bueno, ver el Principado y explicar con un poco de relación con el ejército podría. Pero hasta era muy extenso eso. Yo inclusive... Yo lo que tenía pensado, bien loquito, era hacer desde el 753 hasta lo último emperador del Principado. ¿Cuántos años? Y serían 900 años. Una de las cosas que tienen que hacer es que si ustedes van a elegir un marco temporal, tienen que explicar más o menos un poquito, porque ustedes están enfocados en la época, tienen que explicar un poquito qué pasó antes y qué pasó un poquito después. Es como una trampita que ustedes tienen que saber. Entonces, si yo como tengo que explicar el ejército romano, de la victoria contra Aníbal hasta la crisis tardorrepublicana, tengo que saber que antes cómo era el ejército de Roma. No voy a decir que Roma venció a Aníbal de la nada. Entonces más o menos expliqué básicamente el ejército arcaico, severiano y manipular, con dos o tres cositas que tampoco sí tenían mucho, porque eso es como historia militar, y nosotros estamos en historia social y historia cultural haciendo acá. Con historia social, historia cultural, historia intelectual. No estamos en historia militar, entonces eso fue una complicación también para mí.
yo quería hablar del ejército y no tenía información o fuentes. O sea, fíjense cómo uno se puede romper la cabeza con cosas que al final no valen, no tienen sentido. Bueno, yo nomás acá expliqué eso ahí, comparé un poco con el caso griego, no valió tanto la pena. Y algo muy importante que hice fue que puse palabras en esta diapositiva, sobre todo al final, cuando tenía que explicar, que me van a permitir ir ganar rápido con la otra diapositiva y seguir rápido con el tema. Es decir, el tema del pasado, que tengo que explicar más para entender que hubo antes, me puede ser bloquear rápido para que pueda ir ganar rápido con el presente. Digamos, y en esta parte de la diapositiva, ¿vos qué es lo que explicás plenamente? No, explico el ejército, como el ejército antes de mi tema, explico nuevamente normalmente cómo funcionó, era combate individual o que fue, ahí explico criterios que tiene el ejército que me van a permitir luego explicar después que, por ejemplo, en la base democrática que en Roma, comparé la triada ciudadano campesino soldado, cómo te va a caer. Acá nomás simplemente fueron imágenes donde expliqué el expansionismo de Roma, por donde se expandió durante la época republicana, y aproveché ciertos lugares, en específico de la expansión, para marcar ciertos conflictos sociales que va a tener Roma o resistencia a la conquista, como en España resistencias populares, como en el Oriente van a tener problemas con nuevas corrientes espirituales y sentimientos antirromanos, como en Cartago van a sacar la villa de esclavistas y van a cambiar un poco el sistema de gobierno, porque ahí lo que va a pasar es que van a dejar de delegar, sino que ahora van a imponer funcionarios, lo cual es distinto, es un cambio de mentalidad. Simplemente, fíjense como con una imagen puedo desarrollar 4 temas, capaz me pueden tomar como pregunta y luego tengo que poner más y lo expliqué así más tranquilamente, simplemente así de largo lo saqué. Y acá ya sí entro con todo mi tema. Yo acá hice un cuadro, es complicado explicarlo sin poder verlo este cuadro, pero bueno. Yo, por ejemplo, si se fijan, a la hora de exponer el tema, aunque hice un cuadro, hice como 4 puntos centrales que me van a permitir hilvanar todo el cuadro. Los cambios en el campo, las nuevas corrientes espirituales, las rebeliones provinciales y los socios. Son distintos temas que a partir de eso puedo ir relacionando con otros temas. Y como a su vez todos esos temas, esos 4 temas puntuales, se relacionan en un contexto social mucho más complejo que empiezan, podríamos decirse, a enturbiarse, ponerse violento, conflictivo. Como esos 4 elementos que parecen dispersos se empiezan a relacionar. Como los socios con el tema de los gracos, cuando los maten, está relacionado a su vez con el pequeño campesinado, que a su vez se relacionan con los esclavos y se relacionan con la élite, y ahí van los cambios en el campo. Yo acá lo que traté en esta diapositiva sobre todo es explicar cómo el contexto social se está complejizando de una manera, se está poniendo violento a partir de las conquistas. Como lo que antes fue una solución para la sociedad, que era la conquista externa para solucionar los problemas internos, ahora la conquista externa está generando problemas internos. De esa manera con tratar de hacer eso, porque lo que pasa es que las conquistas de Roma le cuesta mucho. Para no complejizar más y no hablar más de esto, simplemente nosotros hacemos historia social, entonces yo tengo que hablar de un contexto social que está cambiando. Yo estoy haciendo historia social, puedo capaz hacer historia cultural, intelectual, pero yo acá hice historia social, entonces tengo que hablar de la sociedad. Yo estoy hablando de cómo el ejército y sus conquistas están haciendo que el contexto social romano esté entrando en conflicto, y no solo romano. Se puede pensar entonces como el ejército y su efecto dinamizador de la sociedad. Sí, exacto. Eso lo voy a desarrollar después en otro acá, pero acá estamos viendo cómo hace todo lo malo, como lo malo, lo que generó. Que por ejemplo los socios itálicos digan, che, loco, al final estamos peleando nosotros igual que ustedes o más, y lo que están llevando a la suya son ustedes. Es como una demostración de cómo la sociedad, a la vez que se va jerarquizando más, por decirlo, la brecha entre pobres y ricos se expande más, se va haciendo mucho más conflictiva. Tanto así que los gracos, que yo los marqué tachaditos porque no tenían una calaverita, porque a los gracos les pasan a cuchillo, a los 2 gracos. Y los gracos eran romanos de la nobilita, depende, hay un tema muy interesante ese tema de las nobilitas, porque es un tema que ahí se debaten autores. Entonces, por ejemplo acá, cualquiera que haga las sociedades mediterráneas tiene que ver qué término va a utilizar en nobilitas y no puede cambiarlo durante su curso. Pero si uno va a exponer, y sobre todo con un tema conflictivo, tiene que sentar sobre ese tema. Por ejemplo, si llegáramos a hacer un final sobre medievales y me preguntan la palabra Edad Media, yo tengo que definir según un autor en específico y no puedo cambiar el momento porque a un autor me queda más cómodo o por esto. Yo me tengo que asentar sobre la definición, y en este caso yo me tengo que asentar sobre una definición de nobilitas en concreto. Entonces yo me asenté sobre eso y no me puedo mover. Eso es algo que tiene que tener claro. Si hay términos conflictivos en su final o en la materia en sí, uno tiene que saber cómo va a desarrollar, qué postura va a tomar y tenerlo bien claro. Este es un tema conflictivo. Sí. Y seguir.
Bueno, esto es conflictivo. Sí, ¿sabes? no, Este pero profesor- las profes me dijeron eso. Si vos vas a tocar eso ahí, plantate. Esta es mi definición según este autor. Y que no pueda variar entre los dos porque si no son dos visiones distintas. No, y acá todos esos sistemas con ese conflicto social le afecta al ejército y yo acá simplemente en esta diapositiva hice una comparación de cómo era el ideal antes del soldado, cómo terminó siendo el ideal ahora. Cómo antes era la obligación ser un soldado y ahora cómo el ser ciudadano y soldado te recompensa ser campesino. Hay un cambio de mentalidad en el ejército y es lo que hace incluir a la gente más desfavorecida que eran los proletarios. Una forma de solucionar el conflicto, en realidad no soluciona nada. Porque lo único que hace es, bueno, el ejército ahora va a encargarse de esto. Y como que no es muy buena idea de que darle más poder al que tiene armas. Como algo que, por eso acá lo marqué, de gobierno colectivo, lealtad unipersonal. Problemático que alguien que tenga armas sea tu forma de solucionar el conflicto. Pero bueno, eso entrega a la reforma de Mario, la anterior positiva que lo marco acá, por así decirlo, como la reforma de Mario en sí. Y acá en la próxima diapositiva que voy a pasar es las consecuencias de la reforma de Mario. Yo acá elegí una cita, una frase de un autor que me pareció muy interesante, que es: el general es el árbitro del poderío romano. A mí me gusta el fútbol, entonces yo imaginé al general parado en el medio campo organizando todo, diciendo cómo la sociedad se organiza. Me pareció muy interesante esa idea de árbitro del poderío. Es realmente cierta esa frase a mi parecer, y es muy interesante cómo termina organizando toda la sociedad. Cómo la crisis tardo-republicana que se venía desde la época de los Gracos, del 130 a.C., eran sobre todo conflictos sociales muy interesantes: la distribución de tierra, el tema de lo del grano, los derechos civiles, los derechos sociales. Termina convirtiéndose en un conflicto político entre facciones donde simplemente las clases desfavorecidas, por cómo se desarrolla el conflicto, más que luchar por sus derechos, lo que van a buscar es salvarse apoyándose en uno o en otro general, a partir de que ahora el ejército es un lugar donde uno puede hacer carrera y puede salvarse de la pobreza. Y entonces es muy interesante cómo el ejército pasa a una ciudad participativa y un órgano colectivo, entendido como: che, loco, estoy defendiendo mi ciudad, a simplemente: che, loco, estoy defendiendo mi general porque este es el que me da las tierras para después. Es muy interesante ese cambio de mentalidad de colectivo a unipersonal. Yo le doy la lealtad a este porque este me asegura esto y porque este me dio todo esto. Como el ejército ahora empieza a ser un verdadero problema. Porque si antes el ejército era el medio para asegurar las conquistas, ahora el problema es si el ejército no conquista el Estado, que era como mi idea general de cómo arrancar. Tanto así que una de las profes me dijo: ¿podés guardarlo como para no sale ahora la tesis? Si el ejército no conquistó a la República Romana. Y acá, como yo hablo del ejército, cómo es un efecto dinamizador en la sociedad, ahora hay que hablar cómo el ejército dinamizaba regiones externas a Roma. Cómo la conquista de César en la Galia o la conquista en Hispania o toda esa zona generaron y fue una integración económica al órgano colectivo económico que era la ciudadanía, era el Imperio Romano. Acá no va lo que acabo de explicar. Yo, por ejemplo, me aseguré de marcar con colores y los contornos quién realiza las cosas y por qué las realiza. Por ejemplo, por eso lo rojo es siempre el ejército, el que hace la infraestructura, el que hace la conquista y el que cobra los impuestos. Los impuestos a su vez lo marqué acá en contorno. Hicimos para la legión, lo marqué en rojo porque, remarca que todo lo que se produzca en la tierra va al ejército. Hay una cita, no con el autor, que habla que la economía romana, que no está bien entre las cuentas del César y las cuentas del imperio, por decir, del Estado, que un 60 o un 80% iba para el ejército. Esto nos habla del rol que tenía el ejército súper picante en el imperio. Por eso me aseguré mucho de marcar cómo inclusive todo lo que se pusiera para mantener ese ejército, y a su vez si ese ejército se caía, cómo te podía hacer temblar la estructura del Estado de una, cortando el cuello emperador como si fuera un pollito. Entonces acá lo que hice fue marcar cómo se hace la dinámica de la economía hecha por el ejército, cómo lo que hace es organizar a todo esto, porque aunque haya una rebelión, luego se pacifica, a esa gente se la manda a trabajar de vuelta. Se hace una propiedad privada, que a su vez pueda ayudar al tema de que la moneda surja, y luego eso, que se trabaje en la tierra, va a ser vuelta a la región. Todo circula por el ejército. Esa fue como mi conclusión general. No es un keynesianismo militar como proponen otros autores, pero sí que el ejército tiene una circularidad en la economía. Hay otro profesor que cuando en medievales nos cuenta que Whitcomb desarrolla toda su tesis a partir de cómo los granos que salían de Egipto y utilizaban una cerámica hecha en lo que actualmente es Túnez o Cartago, dejaron de aparecer, y eso demuestra cómo el circuito económico se cayó a pedazos. ¿Por qué? Porque esos granos eran para el ejército. Entonces ahí nos muestra cómo regiones enteras están interconectadas solo por la gente que tenía los palos.
acá, esta fue mira, por ejemplo, esta diapositiva me la recomendaban los profes, porque me dijeron, muy linda la estructura de todo, pero falta algo, está lindo lo que está diciendo, pero hay algo más. Pero lo que me decían es, ¿ese ejército era siempre a los bifes o había otra cosa más? Y ahí está la dualidad de la militarización romana o la romanización como coerción y cohesión. Dos elementos de la misma moneda. El ejército que te pega, pero el ejército cada vez te organiza la economía, te permite que, como dijimos, el grano de Egipto te llega a la Galia o a Inglaterra y vos decís, ¿hubiera podido pasar eso sin el Imperio Romano? No. ¿Cómo organiza la cultura común? Una cultura común interesante es hoy porque nosotros, por ejemplo, vemos que ahora los europeos casi todos hablan el mismo idioma. Eso porque hubo una unificación cultural que más o menos permitió la difusión de ciertas ideas e innovaciones que me pareció muy interesante. Ahí no puede meterlo porque ya no es la banda, pero está muy interesante la idea de que el ejército es un elemento extensivo, de cómo las innovaciones a veces son extensivas y no intensivas, que puede ser una de las caídas de Roma. Es decir, Roma se encargó tanto de una organización tan planificada y de organizar a toda la gente y no se encargó tanto de ser eficiente en ciertas partes que generó que se caiga el pedazo. Pero bueno, esa parte, esto me lo recomendaban los profesores. Esto puede ser muy interesante para marcar cómo los profesores están ahí ayudándote. Yo acá voy a pasar de diapositiva a la última, que es mi hipótesis. Acá, chicos, otra cosa, acá los profesores marcaron un error, muchos errores. Que es, a mi forma de ver el ejército fue clave de la conquista, dominación romana, pero es más que un brazo armado, no es una fuerza imparable. ¿Por qué imparable como el ejército de Alejandro Magno? Alejandro Magno se paró en la India porque los soldados le dijeron, dejá de joder, vamos a casa. Imparable, entonces Alejandro tampoco fue. ¿Y por qué voy a poner imparable si el ejército no puedo pasar del ring? Entonces es algo que los profes me dijeron, vos estás poniendo una adjetivación, a tu parecer, que no pone ninguno de los autores, eso ya es tuyo, estás poniendo algo tuyo, una idea tuya que ni siquiera es comprobable. Porque puedo decir que el ejército fue una red económica, por ejemplo. Porque el Imperio Romano fue una red económica, sí. Pero ya una adjetivación de imparable con la fuerza de esa palabra, no. Eso es algo que pueden marcar. De hecho, la primera vez que el primer PowerPoint que hiciste pusiste Roma Invicta en el... Sí. O sea, de Invicta medio cuestionable, pero sí. Sí, Claro, si uno tiene esa adjetivación, es con autores de respaldo que tendría que hacer. Por eso es algo que utilicen los autores. Saquen citas, por favor. Claro, que la fuente no sea de Sí, donde sea. Roma ya sé. Con lo primero que trabaja alguien que estudia historia es con la fuente, con conceptos, con cosas que la verdad que no estamos descubriendo la rueda ni nada. O sea, Uno puede creer porque que leyó un texto y vio una organización súper compleja, entonces puedo poner esa adjetivación. No, porque fíjate que ni tu autor te lo está diciendo. Vos estás tirando al aire. Yo tiro al aire acá. después de última hacer una tesis al respecto. Sí, pero Fijate si te copas, pero... Ni siquiera, o inclusive podría haber puesto... Sí, o sea, es mentira. No, pero no sé. Es imparable. No, fue imparable y ni siquiera por lo menos, ni siquiera lo remarqué en un espacio temporal que por lo menos vos pudieras decir que si yo hubiera dicho que fue imparable a la hora de vencer a Cartago. Y los cartagineses hicieron pelota bastantes veces. Pero capaz podría estar más adjetivado, mejor dicho, porque lo ajusté en un cierto tiempo, lo marqué y fue cortito el espacio. Ahora yo lo marqué desde el inicio de la República, o desde la República con Cartago hasta que, no sé, ¿cómo podés afirmar eso? Es una afirmación muy pesada, sin un recorte temporal y que evidentemente no fue así. Pero es importante eso porque me lo marcaron, pero bueno, es importante marcar esos errores. Para que ustedes no lo tengan. No utilicen esas adjetivaciones tan pesadas y si van a utilizar que sean de autores. Tipo, si se van a quemar, quemen a otro. O sea, si van a quemar, quemen al actor, no se quemen ustedes. Tipo, lo dijo él, yo no lo firmo. Bueno, jueguen con la cabeza. Pero bueno, ahí... No, sí, después que fue una administrativa homogenizante. ¿Por qué? El ejército romano es una fuerza militar imparable, otra vez administrativa, homogenizante y desarrollista. Términos muy pesados, como mucho puedo decir administrativa, podría poner una cita para decir, bueno, lo saco porque lo dijo este autor, pero no lo dice tampoco, así que más en el aire, quedé ahí, seguís peleando en el aire total, ahí donde pasarán la higiene se harán sentir, pero para llegar ahí, ella misma hará su propia infraestructura y los comunitarios se harán incluir en el sistema de dominación romano. Eso es más o menos aceptable porque lo expliqué antes. De distintas maneras, según su estrato, su manera militar, todo en busca de la mayor obtención de recursos para que un sistema de dominación que se debe crear un sistema mundial. Perdón, pero estoy muy mal, entonces a veces me cuesta leer porque se me traba cuando hablo.
Yo habiendo expuesto acá, es una hipótesis muy larga, con muchas cosas y con muchos términos muy adjetivizantes. O sea, no está bien esta hipótesis. Si yo, por ejemplo, me diera esto acá, o sea, muy lindo todo lo que armaste, pero recortá porque recortaste en el PowerPoint, pero no recortaste la hipótesis. La hipótesis es larguísima, muchos términos y con muchas ideas en conjunto que tratan de ser unidas de una manera que creo que inclusive ahora viéndola es óptima. Me parece que fueron hasta muy buenas con la que pusieron. Bueno, Marcos, me queda una pregunta de por qué la hipótesis decidiste ponerla al final. Eso fue porque me quedaba más cómodo. Como la hipótesis es evidente que es muy grande y tiene muchos temas, yo ya la hipótesis sabía que iba a llevar quemado. Entonces la hipótesis decidí poner al final como una forma de que todo lo que digo sea justificado por lo que dije antes. Es decir, que como que cierre todo. sí, en una línea. Pongo la pregunta, la respondo, digo estructuras y luego la hipótesis que dice, bueno, todo funciona por esta estructura. Yo viendo en retrospectiva no me convence la hipótesis porque es muy grande la hipótesis, muchas cosas y en términos muy pesados. No, uno siempre puede decir que el final, incluso en las películas, es lo más importante. Como final no me convence mi hipótesis ahora mismo viendo la retrospectiva. Digamos, sería así mi conclusión. No sé si es mi conclusión, pero sí que no. Es como cuando querés abarcar mucho. Es como comprarte una feria en el centro. ¿Para qué querés? Es como andar con un camión en el centro. ¿Para qué querer algo tan grande? Si no lo llegas a explicar, no lo vas a poder usar. Claro. Mucho abarca, poco aprieta. Exactamente. Pero eso fue porque me seguí con esta materia, porque me encantó. Por eso, chicos, sean objetivos, centralícense. Bueno, pero eso es algo que vos te estás acá comiendo la cabeza, o sea, no está ni bien ni mal, digamos. Sí, pero yo creo que Podrías haber usado mejor tu tiempo. Yo mirando ahí, vos dijiste, el texto afuera y lo leí 6 veces, hasta me sé palabras, me sé 3 párrafos textuales. Nosotros venimos acá a hacer conocimiento, no a replicar como logros. Y yo creo que me intoxiqué porque quería hacer esa extensión tan larga y al final podía haber hecho, al final lo que me dijo la profe, ni nosotros podemos haber hecho algo tan largo en un tiempo tan corto de exposición. No puede y tampoco vale la pena que te quemes así. Tan consciente con lo que iba a preguntar qué era lo que más te costó, pero bueno, claramente lo que te costó fue el marco temporal, digamos. Sí, no. De todos lados me recordaron tiempo, era como. Pero ahí hay algo que también quisiera preguntarte, es que ¿cuándo te lo recortaron? ¿Te lo recortaron en me recortó, te lo recortaron en una clase de consulta, digamos? Sí. ¿O fuiste a una clase de consulta? En una clase de consulta y en un mensaje que le mandé, me dijeron, por favor vení porque no puedes presentar esto porque es muy extenso. Claro, tuviste una comunicación antes de Sí, yo no había podido ir a la clase de consulta, entonces le mandé y me dijeron, no te presentes, vení nomás, que esto lo vamos a arreglar y no puedes presentar esto, es muy extenso. La comunicación con los profes es fundamental. Sí, en realidad la idea es que pensar en eso, pensar cómo uno antes de rendir siempre tiene que tener una comunicación con los profesores porque son los que te van a tomar el examen. Aunque uno vaya y piense, no, este profe acá me va a matar en el examen, lo que más quiere es ver que sus alumnos hayan estudiado y creo que es algo que todos sentimos, hasta cuando uno lo hace con alguien, con ahí cualquiera que te está tomando para hasta ayudarle en un examen y ve que lo sabe y se pone feliz. Pero sí, además son herramientas que sí, te da la facultad, usarlas, son tuyas. Tuve como pregunta general o pregunta que permite desarrollar, eso es algo que recomiendo a los chicos, utilizan una pregunta que le permite dar como una guía. Como un disparador. Sí, es algo que los profes van a querer siempre, que tengan una pregunta. O tengan una afirmación muy tajante, porque uno diga, está afirmando algo serio. O sea, sí, digamos una hipótesis. Sí, o una pregunta que sea un disparador, porque es la forma más básica de arrancar un final, de arrancar un power y arrancar una explicación. Porque uno va a responder, bueno, yo acá, ¿qué transformaciones fue el ejercicio normal de la segunda aeropónica hasta la crisis termovolcánica y su planeta? Pum, y ahí puedes poner y puedes dar todas las estructuras del ejército y sus transformaciones y cómo afectaban lo social. Pero a partir de esa pregunta se puede desarrollar lo otro. Tiene que haber ese puntapié inicial. Si no está, va a ser muy complicado. Busquen esa pregunta para poder desarrollar. Incluso la puedes pedir a los profesores. Sí, bueno, otro ejemplo más. También varias veces me ha ayudado las preguntas que me han hecho los profesores para hacer la guía del tema. Entonces, de nuevo, vayan a las clases de consulta. Vayan a la clase de consulta y tengan comunicación con el propio. Y además que demuestra como uno tiene interés por la materia verdaderamente y preparar un buen tema. Que es diferente que por más de que uno lo haya preparado, tenga la conciencia limpia de que lo hizo honestamente, quizás para ojos de un tercero, desde un profesor, puede ser que se note como, no sé si decir un desinterés, pero sí hubiese estado más bueno el tener justamente esa comunicación, esa interacción para demostrar que uno se preocupó por preparar bien lo que estaba por exponer.
Ahora mismo, si pudiera decir, yo diría que utilicé más a Michael Mann, que critica distintas visiones que se tomó sobre el ejército en la Roma no primitiva, sino una Roma republicana y posterior en el Principado. Estoy tratando de recordar qué otros textos usé para decirlo, complementarlo, pero ese fue un error que tuve, que no lo complementé tanto a Michael Mann con otros autores, lo cual eso es un error. Eso es algo que las profesoras sí, me lo marcaron mucho, Ajá. el hecho de que hay una expresión que ya dijeron que soy más manista que Mann. O sea, siempre hay gente que, por ejemplo, dice que es muy marxista. Bueno, yo fui manista. Eso es un error, chicos, no lo hagan. Es muy importante que en los finales puedan hacer diálogo al autor. Muchos autores inclusive discuten entre sí. Mann en su texto critica a muchos autores que, por ejemplo, hablan de un keynesianismo militar en la época de Roma. O sea, keynesianismo en Roma. Ya sabemos que el socialismo no hizo que caiga Roma, no digamos tampoco cosas que no tienen nada que ver. Lo anacronismo histórico. No, bueno, sí, yo creo que de ahí por ahí se puede retomar el hecho de que las profesoras en la materia hacen dialogar a los autores, entonces como prestar atención a cómo es la cátedra, cómo abarca la cátedra diferentes textos, cómo los hace dialogar y siempre tener en cuenta lo que quiere la cátedra que vos comprendas de la materia. Nosotros hacemos historia científica, entonces yo no tengo que hacer un informe del texto de Mann. Yo tengo que ver qué puntos tiene Mann a favor y con qué puntos se pueden chocar con otros autores y pueden dar una idea más general. Hacer informe no es lo que hacemos en esta carrera. Nosotros tenemos que hablar de la historia. Hay una frase que dijo hace poco un profesor que ahora estoy cursando su materia, que dijo que la historia es humanizar. Ese término me gustó mucho y yo creo que no hice eso en el final, aunque lo probé con muy buena nota. Creo que fue lo que me hubiera gustado hacer en el final, que hubiera sido humanizar ese texto. Claro. Porque simplemente hice un informe muy explicando los pormenores, pero creo que capaz el texto más le hubiera gustado que hablen con otro. Al final uno que habla solo no tiene sentido. Y hablando ya de la producción del tema, ¿cuánto tiempo te tomó prepararlo? No, me tomó mucho tiempo y más del que debería. Me complicó mucho que yo creo que me habría tardado 6 meses porque me lo reestructuraron muchas veces este tema. También estaba viendo y sacaba otra materia hasta al final decidí que no. Estaba pasando por cosas personales que estaba medio enojado. Entonces afectó mucho la producción y no creo que fue lo más correcto. Y a su vez de abarcar tanto, lo tuve que reestructurar tantas veces. Yo inclusive ella tenía un power que le habían mandado, que fue el que había presentado, que me lo rechazaron de una. Me dijeron, no, esto no puede hacer esto. Entonces yo tuve que rehacer el power que venía haciendo un mes, ahí más o menos con lo que agarraba los textos, lo tuve que rehacer desde cero porque no me lo aceptaron. Entonces centralícense bien en su tiempo y espacio. Antes de arrancar con la idea, antes de arrancar a hacer algo, fíjense el contexto que van a agarrar, porque ustedes pueden agarrar una idea, todo lo que quieran, pero si no le dieron un buen contexto, si no lo cortaban en un tiempo y espacio, si no le preguntaban a los profesores, che, ¿esto puedo usarlo? Después cuando estén arrancando y hayan puesto tercera, van a darse cuenta que están volando en el aire. El camino es para acá y ustedes siguen derecho. ¿Y cuánto tiempo le fuiste dedicando en el contexto? Pienso de que, mientras estabas haciendo el tema, también estabas cursando otras materias. ¿Cuánto tiempo le dedicabas a decir, bueno, me hago un ratito para continuar las lecturas, preparar la estructuración del tema? A mí me pasó que cuando empecé a leer Paranormal Cosas, lo hice en 2 tiempos. Como fue en el primer cuatrimestre, y más o menos yo ya estaba regular, y no había promoción, entonces dije, bueno, empecé a leer para adelantar y la saco en junio. Yo empecé a hacer eso y saqué otra materia en junio y la dejé colgada hasta acá. Entonces, bueno, la saco después en diciembre. Entonces tuve que volver a releer cosas de ahí y se me complicó un poco eso y entonces la saqué recién en enero. No, bueno, pero sí, al principio de año, sé que enero no hay mesa, pero una forma de decir que la saqué apenas pude en el principio de año. Bueno, la tenía que sacar en junio del año pasado, hace 6 meses. Febrero no somos eso. Por eso sí, en enero, pero me refiero a que me puse en enero con toda, cuando yo me había puesto en junio antes. Entonces, ese volver a tomar los apuntes fue complicado porque yo, por ejemplo, estaba dando... no me acuerdo cuál tuvimos en el segundo... Que yo estaba queriendo dar a Relicante, si me equivoco. Y volver a saltar a Roma es como un cambio generacional si encima ni siquiera estás cursando la materia en el momento. Sí, justamente las profesoras dicen que tratemos de no dejarla pasar mucho tiempo después de regularizarla, porque es mucho contenido bibliográfico. Sí, fue mucho contenido cuando la empiezas a... Me fue complicado volver a leer todo de vuelta. Creo que ya de por sí la unidad 3 tiene 700 páginas. Sí, puede ser los textos. Bueno, tampoco asusten. No, Pero digamos, uno tiene que sí tener como una organización previa de decir, a ver cómo abarco todo. Realmente es con todas las materias también. Sí, pero... Como un consejo en general, pienso yo.
Sí, pero por eso les puede gustar algo. Recuerden que son estudiantes y que ustedes están para sacar materia, para tener un título y para poder ser feliz con la historia. Entonces, si van a hacer eso, no se fanaticen por hacer un final, que ni siquiera una tesis, es un final que uno va a poner con un PowerPoint. Pero además, también uno tiene que pensar que tiene otras oportunidades de abarcar lo mismo. Puedes hacer inscripciones, puedes hacer ya sea en docencia como en investigación. Y después, el día que te recibas, puedes especificarte en eso. Sí, obviamente. Yo me fanaticé porque dije, no, a mí me gusta la Argentina, entonces, no, si yo agarro aficiones mediterráneas me van a decir que no, mal cosa. No tiene sentido. Hagan la carrera, hagan la universidad como le haga más feliz a ustedes. Sí, uno viene a estudiar a la universidad no solo para aprender, para tener un futuro, sino para ser feliz. Yo creo que uno elige esta materia sobre todo, no por la plata, creo que esta materia o esta carrera. Esta carrera uno elige esta carrera no por la plata, es por lo que a uno le gusta. Entonces, si a uno le gusta algo, entienda que también es un trayecto, no es una carrera de 100 metros donde uno tiene que llegar lo más rápido posible. Hay vivencias que la universidad, que las inscripciones, las interescuelas, ¿cómo se llama lo que hicimos acá la otra vez? El panel es lo que estaba por mencionar, el panel de los oficios. El panel de oficios. Que habíamos organizado con contingencia. Sí, muy interesante. Justamente creo que era... Sí, a mí me vino muy bien porque me sirvió un montón para ampliarme la visión que uno va a tener en el futuro cuando tenga el título. Pero uno tiene que disfrutar esas vivencias, la inscripción, todo uno tiene que estar pensando. Yo, por ejemplo, me maté acá porque no, como me gustó mucho la materia, pero no puedo agarrar la inscripción porque va a joder para el currículum cuando quieran. No, chicos, disfruten la universidad. O sea, es un paso muy importante en la vida de la universidad y uno no lo tiene que quemar en una carrera. Uno va a encontrar acá gente muy piola, compañeros estudiantes, compañeros ya egresados, docentes, inclusive hasta el personal de la universidad. Los de la biblioteca son re buena onda. Uno no tiene que pensar que la universidad es una carrera. Una carrera de 100 metros donde yo tengo que ganar. Literalmente una carrera. Sí, ¿qué? ¿Ganar a quién? Uno viene a disfrutar y aprender aprender conocimiento y a hacer sapiencia. Uno viene a leer así texto y vomitar ahí el conocimiento. Eso no es aprender. Yo creo que eso me complicó a mí, porque yo, pensando en el futuro, en el currículum, hice todo acá a lo máximo porque me llevé muy bien con la cátedra y eso me gustó mucho la materia, pero no me va a servir para cuando yo quiera hacer el currículum. Por eso, chicos, cuando vayan a hacer esto acá, enfóquense, pero disfruten. Ni se embeban. Sí, a ver, es un proceso de aprendizaje, no sos licenciado. No, Estás sí. transcurriendo la Por eso. Estás en un proceso de... Che, que capaz no le vuelvo a ver a estas profe, entonces voy a hacer... No, pero me casé. Súper determinista. No, sí. Soy un poco así, soy muy extremo, pero fue una cátedra muy linda. No voy a mencionarlo, pero me encantó mucho la cátedra. Yo me llevé muy bien con las profes y los temas me encantaban. Entonces uno disfrute eso, pero por creer que no iba a tener más, me enroqué y se la bola. Por eso, disfruten la universidad. Bueno, creo que podemos Sí. ir dando cierre. Podemos ir dando cierre. Muchas gracias, Marco. Ah, de nada. La verdad. Te Sos agradecemos, el la primer verdad. episodio de... Sí, me parece que fue muy mal, pero empecé. No. No, perdón, cuidado, te agradecemos mucho de haber participado y haber tenido en realidad también. Predisposición, la verdad. Exacto, porque uno durante la cursada tiene que hacer muchas otras cosas. Sí, y ahora tomarte este tiempo es muy tengo apreciado. personas que tiran. No, pero es interesante fuera de juego, chicos, cómo la universidad se disfruta de una banda. No. Bueno, dependiendo, ¿no? También. No, pero. Te estresás en el medio, pero sí, obvio. Pero uno, por ejemplo, para los parciales se junta a estudiar con compañeros, toma mate con compañeros, salen vivencia. Disfruten la universidad. Es un lugar muy lindo. A mí me tocó vivir la primera experiencia de universidad en pandemia y cuando volví, nada, era el cielo y la noche. O sea, la primera experiencia en pandemia fue como, che, loco, no conozco a nadie, no me conecto con nadie, siento que no aprendo, no sé si sirvo. Y volver a la presencialidad en mi caso y ver lo que me podía ofrecer la universidad presencial, la UNL con la biblioteca, los compañeros, fue un lugar muy interesante. Mucha alegría. Y eso, mantengan la pública, carajo. Por eso, si la quieren disfrutar, tienen que marchar, chicos. O sea, no, sí. O sea, sí, estamos de acuerdo. No, sí, no, pero chicos,
Yo estoy hablando acá que estamos disfrutando. Nosotros estamos acá, haciendo esto acá en la biblioteca. No sabemos si llega a ser privada. ¿Quién sabe si realmente vamos a poder disfrutar hacer esto? Y si muchos compañeros que cursan con ustedes van a poder hacerlo. Más que sí tendría que empezar a hacer más una carrera en el sentido literal, ¿Sí? porque hay una presión económica muy fuerte a partir de ahora. Se deja, A partir de ahora no, ojalá no. sí, Cállate. Pero sí, todo esto que estabas explicando hasta hace un ratito cambiaría lo que estábamos explicando. se deja de disfrutar. Entonces, si queremos que la universidad no sea un lugar donde uno simplemente va a correr, uno viene acá a disfrutar, a aprender, y que realmente aprender, uno viene acá a hacer conocimiento. Si queremos realmente seguir compartiendo estos espacios, poder encontrarnos, hacer una comunidad de historiadores y disfrutar de la historia, hay que luchar porque esta universidad es de todos. Y ahora, no importa uno quién votó, eso no tiene nada que ver, pero nos los pueden quitar. Y si nos los quitan, no solo van a perder compañeros, sino les juro que a ustedes propiamente, ya una visión individualista, que es la que están mirando el mundo, que no me gusta, pero es así, van a empezar a perder muchas cosas que no se van a dar cuenta. Uno llega acá y la biblioteca siempre llena, gente tomando mate, disfrutando, charlando. Si llega a ser privado de esto, uno va a encontrarse solo. Bueno, muchas gracias, Marco. Muchas gracias, realmente. De nuevo, te damos las gracias por participar. Te damos las gracias por participar y nos despedimos.